Vale, buenas tardes. Gracias por sacar fuerzas después de comer para asistir a esta sesión. Ya veréis cómo Julián la va a hacer súper interactiva e interesante, con lo cual nos vamos a animar. Como viene siendo el lema de las jornadas, pues no podíamos haber elegido otro tipo de temática que la IA para presentar esta ponencia invitada. Además, le hemos pedido que la haga aplicada a la docencia y que nos sea después útil para nuestro día a día, y creo que nos va a parecer muy interesante. Julián además tiene mucha experiencia presentando este tipo de cosas, así que tiene una página web de Networkianos donde además divulga en su blog muchas cosas relacionadas con la IA que pueden ser muy útiles, así que os animo también a visitarla, lo tenéis ahí la web. Y nada, no voy a simplemente pues presentároslo y que disfrutéis de la ponencia, y os animo también a participar y a hacerle preguntas aprovechando que está aquí, ¿vale? Muchas gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias. Por favor, que levante la mano quién tiene ChatGPT, quién tiene cuenta en ChatGPT. Gracias. Os hago otra pregunta ya para romper un poco el hielo. ¿Cuántos usáis ChatGPT para preparar las clases o lo usáis en clase? ¿Cuántos lo habéis usado en clase? Menos. Ya que somos todos profesores e investigadores, por favor, os hago una pregunta, esta es de opinión. ¿Estaríais de acuerdo con que ChatGPT evalúe un artículo científico y decida si es aceptado o no aceptado cuando lo mandáis a una revista científica? ¿Quién estaría de acuerdo? Bueno, de las 30 personas más o menos, solamente 2 han dicho que sí. Ahora os digo por qué os estoy haciendo estas preguntas. Antes que nada, empecemos directamente. Dejadme que os muestre un estudio. Se ha hecho un estudio para identificar cuáles son las ocupaciones o profesiones más expuestas a la inteligencia artificial. ¿Qué significa esto de expuestas a la inteligencia artificial? Quiere decir que ChatGPT ocupa el espacio que tienen que hacer o las habilidades necesarias para desarrollar una determinada ocupación. La ocupación más expuesta al avance de ChatGPT, especialmente de los modelos de lenguaje, es un teleoperador. Un teleoperador que trabaja llamando a gente. Hola, soy de Orange, ¿te gustaría aplicarte y volverte a Orange o a Más Móvil o a Telefónica o al que sea? Este tipo de ocupación está, según el estudio, muy expuesto a el avance de la inteligencia artificial. Principalmente, ¿por qué? Porque es una profesión o una ocupación concretamente totalmente que va, podríamos decirlo, que podría incluso desaparecer. ¿Por qué? Hay modelos ahora mismo de inteligencia artificial, herramientas que son capaces de generar voz con el tono, el acento que queramos, que son capaces de mantener una conversación con los datos con los que ha sido entrenada. Es decir, que si yo entreno a una inteligencia artificial con todos los manuales de marketing, con todos los manuales de comercial, más todo un informe de los productos que yo quiero vender, esa inteligencia artificial es capaz de funcionar sola y tratar de vender un producto llamando a clientes, poniendo la voz, el acento y el idioma que nosotros queramos. Como podéis ver también en el estudio se analizaron más de 1060 ocupaciones y como podéis ver ahí en rojo salta directamente las ocupaciones más afectadas y expuestas por el avance de la inteligencia artificial son los profesores. No importa si eres profesor de sociología, ciencia política, trabajo social, economía, business, psicología, estudios de área. Lo que señala el estudio es que la profesión, concretamente la ocupación de un profesor, está muy expuesta. Expuesta no necesariamente significa que va a desaparecer, sino que muchas de sus funciones y sus habilidades pueden ser complementadas o avanzadas o se superponen con lo que es capaz de hacer una inteligencia artificial, concretamente en este caso los modelos de lenguaje como ChatGPT. ¿Vale?
vamos a ir desentrañándolo un poquito más. Dejadme que os muestre. Dejadme que os muestre, dejadme que sea muy radical, pero o la inteligencia artificial, concretamente incluso ChatGPT, se incorpora en las aulas, es decir, lo incorporamos en las clases universitarias, o la universidad, tal como la conocemos hoy en día, muere, desaparece. Yo sé que es muy exagerado el decirlo, pero pensarlo por un momento, todo el plan Bolonia, todo el sistema este de evaluar a los estudiantes mediante prácticas, fue diseñado y calculado el tiempo que el estudiante empleaba en leer, reunirse, escribir, discutir con sus compañeros, generar una idea y hasta una presentación. Todo eso está calculado en los créditos ECTS. Bueno, todos esos cálculos del tiempo empleado por los estudiantes para poder realizar prácticas, ahora mismo ha reventado por los aires, porque lo mismo que un estudiante podía hacer anteriormente de leer, analizar, escribir, lo puede hacer en minutos, ¿vale? Y creo que os estará pasando a casi todos, a mí incluido, hay una altísima divergencia entre lo que los profesores pedimos y lo que los estudiantes pueden hacer. Yo le puedo pedir que lea, que analice datos, que haga una presentación y todo eso que antes podía implicar un tiempo de 20 horas, 30 horas, ahora mismo lo puede hacer en minutos. Y lo hace una máquina, no lo hace el estudiante. Entonces, ¿cómo puedo yo certificar que un estudiante adquiere unas habilidades, unas competencias o una serie de skills básicas para certificar que es economista, sociólogo, politólogo, trabajador social? Ahí está, digamos, la disyuntiva en la que se encuentra la universidad hoy en día. Y dejadme que también diga eso de que la universidad o incluye ChatGPT o la universidad desaparece, porque, como podéis ver en el gráfico que estamos viendo actualmente, es el uso de la inteligencia artificial en el mercado, es decir, en empresas. Este es un estudio del Observatorio Nacional de Tecnología y Sociedad, es del año 2022. ¿Vale? Eso quiere decir que lo hicieron antes de la emergencia de ChatGPT. ChatGPT sale en noviembre del 2022 y no es que esté implementado en todas partes, pero como podéis ver la comparativa entre la franja azul y la franja verde, cada vez más en las empresas, y no solamente en las empresas tecnológicas, se utiliza la inteligencia artificial. Entonces, si la universidad rechaza la inteligencia artificial, si le decimos a los estudiantes que ChatGPT no es lo adecuado, no tardará mucho el estudiante y sobre todo sus padres en ver que la universidad no es el medio que te prepara para el mercado laboral. Un mercado laboral donde sí se utiliza la inteligencia artificial y una universidad que está ahí, no la uses, si la uso, no la uso. Por eso, digamos, es muy importante que no pase esta divergencia entre lo que el estudiante es capaz de hacer y lo que el estudiante necesitará en el acceso al mercado laboral y lo que la universidad le puede proveer. No solamente una opinión mía, es decir, no es solamente que yo diga introduzcamos ChatGPT, dejadme que os muestre 3 estudios diferentes sobre qué nos da el uso de ChatGPT. Es decir, no solamente a profesores o estudiantes, sino qué le da a las personas usar ChatGPT. A ChatGPT, concretamente, son estudios hechos con ChatGPT porque, digamos, el más famoso. Se le ha criticado mucho y se dice escribe muy fríamente. Siempre utiliza las mismas palabras y además ha sido entrenado con datos del pasado. Por tanto, no es una buena herramienta para la creatividad o para la innovación. Estas son cosas que yo he escuchado. Bueno, estos profesores de aquí, es un estudio del año 2023, ¿qué es lo que hicieron? Seleccionaron un grupo de estudiantes de élite, es decir, no dicen la universidad que es, pero por el origen de los profesores parece que es Harvard, es decir, no estamos hablando de cualquier tipo de estudiante, y se les pidió a los estudiantes que generaran ideas de negocio. Concretamente se le dio una serie de pautas y le dijo, genera una idea de negocio que sea un producto, no un servicio, genera que sea algo que no cueste más de $50 y algo que se pueda vender en la tienda universitaria. Tenéis 4 horas para generar ideas de negocio. Esa misma instrucción se copió y se pegó en ChatGPT. Se le pidió a ChatGPT lo mismo, que generara ideas de negocio, que sea un producto, no un servicio, que no cueste más de $50 y que se pueda vender en la tienda universitaria.
Y después el mismo ejemplo se utilizó, pero no solamente se pegó en ChatGPT esa instrucción, sino que una persona, concretamente un profesor, fue poniendo ejemplos. Por ejemplo, una idea de negocio sería crear una grabadora que es capaz de transcribir varias horas y después te pueda transcribir todas las clases en texto. Es decir, le puso de su parte la persona. Posteriormente, un grupo de evaluadores evaluaron todas las ideas de negocio que habían generado y los evaluadores no sabían si la idea había venido de ChatGPT o de estos estudiantes de élite que estuvieron 4 horas generando ideas y discutiendo entre ellos. Como podéis ver en los gráficos, en promedio, las ideas provenientes de ChatGPT fueron mejor evaluadas que las ideas que venían de los humanos. A pesar de que es un humano que pisa la universidad, a pesar de que son estudiantes, que conocen las necesidades e intereses de las personas, las ideas de ChatGPT fueron en promedio mejor evaluadas. ¿Todas? No. Como podéis ver, estos puntitos rojos, hay ideas que venían de ChatGPT, como estos puntitos de más abajo, que fueron mal evaluadas. Es decir, que los evaluadores dijeron, qué idea tan mala. ¿Vale? Pero las ideas mejor valoradas de todas, tanto en promedio como estas ideas top, esas ideas que a todos los evaluadores dijeron, ¡guau, qué idea tan buena! Lo compraría, si esto existiera lo compraría definitivamente. Son ideas que venían de ChatGPT, pero cuando el humano puso de su parte, es decir, cuando se le incluyeron ejemplos, cuando se dio más detalle. Una de las conclusiones de este estudio es que, primero de todo, las ideas que vienen de ChatGPT pueden ser creativas, sí. Y sobre todo son muy creativas cuando le pides a la máquina y pones de tu parte. Es decir, cuando se combinan las capacidades de la tecnología con las capacidades humanas, es decir, con el conocimiento humano de la realidad, estas ideas pueden ser las más creativas de todas. Otro estudio diferente, otros profesores, también estudio del año 2023. En este caso se hizo un experimento. Se seleccionaron un grupo de consultores de empresas. A esta parte de aquí, al grupo experimental, se le permitió usar ChatGPT, al otro grupo de control no se le permitió usar ChatGPT. Y se les pidieron a todos, ambos grupos, que hicieran una serie de tareas. Las tareas concretamente eran, tienes que analizar unos datos, tienes que diseñar una serie de estrategias empresariales y tienes que hacer una presentación. Con todo esto, por favor, tienes tantas horas. Primera conclusión, el grupo que usa ChatGPT terminó antes. Terminó un 25% antes. ¿Qué quiere decir esto? Que si estáis pensando en hacer un artículo de investigación y estáis pensando, ¿utilizo ChatGPT? ¿No lo utilizo? Bueno, si lo utilizas, si tardas un año en hacerlo, pues tardarás en vez 7 meses. Es decir, te ahorras 3 meses y lo mismo puedes hacer. Pero el resultado principal, que es el que tenéis aquí en el gráfico, es que un grupo de expertos también evaluó la calidad de esas tareas, es decir, del análisis de datos, de las estrategias y de la presentación, sin saber si venían del grupo que usó ChatGPT o el grupo que no usó ChatGPT. Como podéis ver en el gráfico, los que usaron ChatGPT, la calidad de esas tareas fue muchísimo mayor. ¿Vale? Es decir, casi un 40% de mayor calidad lo generado con el uso de ChatGPT. No quiere decir que solo trabajó ChatGPT, sino que esos consultores que pudieron utilizar ChatGPT, los productos que generaron fueron de mayor calidad. Y los que lo evaluaron no sabían si venían de un grupo o de otro. Finalmente os muestro el tercer y último estudio. Este es un estudio hecho con estudiantes de Derecho. Tenían que pasar un examen, se separó un grupo, se le permitió a un grupo usar ChatGPT en el examen, al otro grupo no se le permitió usar ChatGPT. Es un examen de razonamiento jurídico. Eso significa que no es un examen de repetir las leyes únicamente, sino eran procesos de reflexión, es decir, se le proveían casos concretos y el estudiante, a partir, obviamente, de la legislación, del razonamiento, tenía que proponer algo. Bueno, salta a la vista que los que usaron ChatGPT casi que sacaron el doble de nota, ¿vale? Es decir, como conclusión de esta serie de estudios, usar ChatGPT con nuestros conocimientos, es decir, con nuestras capacidades humanas, nos permite razonar, digamos, de una manera más profunda, ¿vale? Nos permite generar productos de más calidad e incluso nos permite ser más creativos. Es decir, que aquellas ideas que nos puede generar pueden ser ideas muy innovadoras y muy creativas. Entonces, claro, rechazar ChatGPT porque el estudiante entonces no va a pensar, un momento,
Quizá lo que tenemos es que rediseñar las actividades que usen ChatGPT, porque podemos estar generando estudiantes que piensen mejor, que generen productos de más calidad, que al fin y al cabo es una de las finalidades por las que viene a la universidad, y también incluso que sean más creativos e innovadores. ChatGPT es como el Real Madrid. Vayas donde vayas, lo conocen, parece que todo le va bien, siempre es como el más popular de todos. Pero en mayo de 2024 hay más de 12.000 herramientas diferentes. Es decir, en el mercado hay más de 12.000 inteligencias artificiales que son capaces de cientos y miles de tareas. Desde que te generen imagen, de que te generen vídeo, de que te generen código, de que te analicen datos, de que puedas transcribir audio a texto en minutos. Hay una incluso sobre derecho, que te puede proveer contratos, que te puede proveer asesoramiento jurídico y basado concretamente en la legislación española, es decir, hay de todo, ¿vale? Este de aquí está puesto. Lo pongo aquí porque es un poco, para que genere un poco de reflexión. Yo una vez estaba dando esta conferencia en una universidad online y hay un profesor en la universidad, es una universidad puramente online, el profesor dijo, bueno, se terminó esto de que el examen y las prácticas las hagan solos. El examen en directo, que el estudiante se conecte, que me enseñe la habitación con la cámara para poder ver que no hay nadie, que no hay apuntes y yo le hago las preguntas directamente, es decir, un examen oral de toda la vida. Bueno, está muy bien la idea, pero Nvidia, que es una empresa tecnológica, una de las top mundiales, tiene diseñada una inteligencia artificial ya desde hace varios años que te corrige la vista. Es decir, que si yo estoy mirando aquí en Zoom, pues cuando yo estoy transmitiendo por Zoom, a mí me corrige la vista. Entonces yo puedo estar leyendo, hablando con Maya así al mismo tiempo y en realidad me está transmitiendo, me está corrigiendo la vista, ¿vale? Y por eso estoy mirando a cámara. Lo pongo porque este ejemplo, porque a veces todos queremos ser más inteligentes que la máquina. Es decir, no, yo tengo un método infalible, con este método nadie va a copiar, nadie va a hacer, van a hacer lo que yo quiero los estudiantes, un momento que la tecnología avanza de una manera tan rápida y tan a veces exponencial que va por delante nuestro. Entonces no es una batalla a veces humanos versus máquinas, sino digamos, momento, existen unas tecnologías, ¿cómo podríamos usarlas si son adecuadas? Os muestro otra serie de, este es un pequeño listado. Si queréis, después yo le paso la presentación a Maya por si la queréis consultar, porque claro, hay mucho nombre, mucha letra. Estas son alguna serie de herramientas concretamente relacionadas con temas que tienen que ver o con la docencia o con la investigación, ¿vale? Es decir, hay más de 12.000, estas son seriamente algunas, os comento una serie de algunas. Por ejemplo, esta es una inteligencia artificial, ya los que uséis Teams, los que uséis Zoom, ya viene casi ahora mismo incorporada. Tú puedes tener ahora mismo una reunión, ya sea por Teams o por Zoom, y hay una inteligencia artificial incorporada que te va transcribiendo toda la conversación. Es decir, todos los que tuvimos que dar clase durante la pandemia y el estudiante se quejaba que o tomo apuntes o te veo o veo la pantalla y no sé cuánto, bueno, ahora hay una inteligencia artificial que lo bueno que tiene es que no solamente te da la transcripción, sino que te la da a posteriori. Y tú esa misma transcripción, sin salir de Teams, le puedes decir, hazme un resumen de todo lo que dijo Maya. O hazme un resumen de toda la conferencia que dijo Julián, ¿vale? Es decir, no solamente te da la transcripción, sino que te la sintetiza tal cual como tú quieras. Y bueno, hay de todo. Estos dos son muy curiosos porque son los, no sé si las conocéis, las gafas de estas de Ray-Ban. Ray-Ban ha hecho un acuerdo, Luxottica, que es la empresa concretamente dueña de Ray-Ban, ha hecho un acuerdo con Meta, es decir, con Facebook, y han diseñado unas gafas de sol que tú te las pones. Una cosa que tiene muy buena es que puedes escuchar música sin auriculares, tiene incorporado un auricular. Es decir, puedo estar con unas gafas, y no solamente son gafas de sol, también están gafas que no son de sol. Es decir, yo puedo venir a clase con unas gafas y en realidad alguien me está hablando por el auricular sin tener yo ningún auricular puesto. Y además estas gafas de Ray-Ban tienen la cosa de que hacen fotos, ¿vale? Y hacen vídeo, ¿vale? Tú te las pones y le puedes decir hey Meta, take a photo, o le tiene un botoncito aquí muy pequeñito que tú puedes tomar una foto, ¿vale? Y también puedes hacer un vídeo. El vídeo no lo puedes hacer más de 3 minutos, pero digamos
Es una manera en cómo la inteligencia artificial, y esto es muy curioso y sobre todo me gustaría que lo tuvieras muy en cuenta de cara al futuro, la inteligencia artificial va a dejar de estar en ordenadores. Es decir, ya no va a ser solamente una cuestión de pantallas. Hay otra inteligencia artificial, aparte de la de las gafas, donde tú puedes pedirle cosas a las gafas, es decir, con las gafas puestas, y decirle, por favor, llama a mi padre, y también le puedes decir al mismo tiempo, oye, por favor, hazme un resumen de las noticias de hoy en día, y como tiene un auricular puesto, él te va comunicando contigo, es decir, te escucha y te contesta, ¿vale? Hay otro que es este no ha salido todavía al mercado, es una pulsera, esta la está diseñando Nvidia, pero son lo que se llaman los BCIs. Los BCI son una cosa bastante curiosa, son como, BCI significa Brain Computer Interface. Hay una serie de herramientas que lo que están queriendo hacer es controlar tus estímulos. Es decir, cuando el cerebro se comunica con tu mano y le da una orden para que se mueva, ese aparato lo que hace es registrarlo. Anteriormente los BCI se implantaban directamente en el cerebro. El problema es que nadie quiere implantarse nada en el cerebro, a no ser que seas un poco friki. Entonces, esta serie de aparatos, esta es una pulsera, es decir, es no invasivo, en ningún momento te clavan nada, es capaz de registrar tu información cuando tú le envías órdenes a tus partes del cuerpo. Y ahí viene un alto debate que tiene que ver qué se hace con toda esa información. Es decir, todos mis pensamientos pueden ser después transcritos, es decir, todo lo que yo estoy pensando ahora mismo que puede ser negativo, puede ser después transcrito a un ordenador, sí, si yo tengo este aparato. ¿Vale? Y se está probando, no ha salido al mercado todavía, y cuando está transcribiéndose, obviamente no va a ir solamente a mi móvil o a mi ordenador, sino va a ir a una base de datos que se hace con toda esta cosa. Es un tema, ahora se está hablando un poquito, todavía no, todavía estamos con esto de la ley de la inteligencia artificial de la Unión Europea, pero es una cosa que te va a hablar seguramente en un futuro el tema de los neuroderechos, es decir, derechos que tienen que ver con las órdenes que tu cerebro le da a tu cuerpo, que pueden ser ahora mismo transcritas y registradas por una inteligencia artificial. Y una que va a salir dentro de poco, que es este colgante de aquí. Este es un colgante que graba todo. Tú te lo pones, sales por la mañana y graba todo, y es capaz de tener, por su memoria que tiene, grabar todas las conversaciones que has tenido durante un día. ¿Vale? Y iba a decir lo bueno o lo peligroso, es que este colgante va a salir al mercado en 59 euros, en 59 dólares. Es decir, no va a ser una cosa... Las gafas ahora mismo cuestan 300 euros, pero el colgante va a costar 60. Es decir, lo pongo de una manera un poco más exagerada. ¿Puede venir un estudiante en secundaria con un colgante y grabar todo lo que dicen sus alumnos y profesores? Sí. ¿Puedo yo llevar este colgante puesto y registrar, por ejemplo, todas las conversaciones que tengo en investigación? Sí. Entonces tiene su parte positiva, tiene su parte obviamente negativa en términos de privacidad, anonimato, porque toda esta información que él graba no solamente después la transforma a audio, la puede transformar a texto, ¿vale? Y es capaz de distinguir, está muy trabajado porque es capaz de distinguir las diferentes tonalidades de voz. Entonces, no es que va a grabar y a todo el mundo lo va a llamar persona A o persona B, sino es capaz de distinguir y decir, oye, esta es María, esta es Juana, esta es Maya. Entonces puedes tener grabado en texto y en voz todo lo que hablas con una persona durante el día. Probemos otra. Por favor, sacar el móvil un segundito. Poner en el móvil, por favor, Globe Explorer. Globe, así, Globe, digamos. Explorer. Sí, ya sea que utilicéis Safari, Chrome o el que sea, ponerle Globe Explorer y le dais a la primera entrada. Globe Explorer. Tiene esta interfaz. Globe Explorer es una herramienta de inteligencia artificial que está especialmente diseñada para ser como una vía de entrada al aprendizaje. Está diseñada para eso, ¿eh? No es que sea perfecta desde mi punto de vista, pero es una herramienta. Vamos a hacerle todos una pregunta, ¿vale? O podéis, si queréis poner... yo le he hecho una pregunta aquí, lo podéis poner en inglés o en castellano, pero ponerle, por ejemplo, how to learn
cómo aprender Artificial Intelligence, cómo aprender Artificial Intelligence and Big Data. Big Data. Ya le podéis dar al Enter o a la flechita esta que creo que es de color verde. ¿Qué es lo que va a generar esta inteligencia artificial? Te provee, digamos, como una especie de índice de aprendizaje para responder, digamos, tu pregunta. Es decir, si yo quiero aprender sobre inteligencia artificial y Big Data, estos serían, digamos, los fundamentals o los conceptos principales, aplicaciones, datos, ¿vale? Es como una vía de entrada al conocimiento. No quiere decir que lo que ponga aquí es realmente la verdad absoluta, sino es como una vía de entrada al conocimiento. ¿Y qué tiene diferente, digamos, esto de Wikipedia, digamos? Hay una cosa que hay que tener en cuenta. Wikipedia e Internet son repositorios. ¿Qué quiere decir repositorios? Que o alguien antes escribió algo sobre esto o no va a existir en Internet. Es decir, si yo le quiero pedir a Internet, créame un programa académico sobre inteligencia artificial, economía y Big Data, o alguien lo hizo anteriormente o no lo va a crear. La inteligencia artificial, concretamente la generativa, ChatGPT y todas estas que estamos viendo actualmente, crean contenido nuevo a partir de su conocimiento. Es decir, ya no son una biblioteca o un repositorio, digamos que son el bibliotecario que se ha leído todos los libros de la biblioteca y es eterno, ¿vale? Y es capaz de responderte adaptando a lo que tú quieres o lo que tú quieres aprender o a tus necesidades. Como podréis ver en este, lo que genera es, digamos, un gran índice que te lleva después a diferentes páginas que han trabajado de una manera directa o indirecta esto que le has pedido. Probemos otra inteligencia artificial. Iros, por favor, otra vez al navegador, al que utilicéis, y le ponéis Perplexity. ¿Conocéis Perplexity? Ponerle directamente Perplexity. Perplexity es gratis, es decir, si queréis utilizar Perplexity, es una herramienta de inteligencia artificial que está disponible, no os pide ni siquiera que os registréis. Y a veces me aparece ahí que me registre, si te registras simplemente vas a poder hacer, digamos, te va a responder un poquito más largo, pero lo que te va a responder es más o menos parecido. Vamos a hacerle una pregunta a Perplexity, vamos a hacerle un estilo de pregunta de investigación. Vamos a ponerle, por ejemplo, yo le había puesto esta de aquí, pero pongámosle otra. ¿Qué impacto tiene o qué efecto tiene el nivel educativo en la reducción del crimen? ¿O qué impacto, qué efecto, o qué relación tiene el nivel educativo, la educación o la educación superior en la reducción del crimen? Cada uno la puede formular la pregunta a su estilo. Le dais a la flechita para que os responda. Dos cosas de Perplexity. Como podréis ver en vuestro móvil, Perplexity te responde, pero te responde con citas, ¿vale? Es decir, genera un texto, ¿vale? Pero en este texto incorpora referencias. Es decir, os está diciendo, te voy a responder tu pregunta y te puedo decir que, por ejemplo, cuanto más estudian las personas, más tiende a reducirse el crimen por esto y por lo otro, pero te incorpora una serie de numeritos que son referencias a páginas web, ¿vale? Ahora criticamos las referencias, pero segundo aspecto a tener en cuenta, por favor, mirad lo que le ha respondido a vuestro compañero de la derecha o izquierda, a ver si le ha respondido lo mismo. ¿Te ha respondido lo mismo? No. A veces puede responder lo mismo si le hacemos exactamente la misma pregunta y es una pregunta muy específica. Es decir, si yo le hubiera hecho la pregunta en la Comunitat Valenciana, quizá me hubiera respondido exactamente con las mismas palabras porque es una pregunta muy concreta, muy específica. No responde lo mismo porque esta ChatGPT y muchas otras de las inteligencias artificiales que están ahora tan de moda es lo que se conoce como inteligencia artificial generativa. Generativa significa que genera un texto que es original.
Es decir, no está copiándolo y pegándolo de otras partes, o no está copiando un texto en inglés y traduciéndolo al castellano, sino que es capaz de generar un texto original. Entonces, ¿puede una herramienta de inteligencia artificial ser plagio? Bueno, ahí entramos en una gran discusión porque en realidad no es plagio. Él se está basando en fuentes que él tiene, concretamente esta está conectada a Internet, y te responde con un texto que no existía anteriormente. ¿Puedo yo coger este texto y ponerlo con mi nombre? Es que ahora mismo no es propiedad de nadie. Entonces, ¿puedo hacerlo? Sí, vale. Convendría, obviamente, que digas de dónde lo has sacado, es decir, que lo has sacado de Perplexity, por ejemplo, pero es un texto que no le pertenece a nadie. Es decir, no es propiedad de un autor porque ese texto es recién generado. ¿Vale? Tienen un problema las citas de Perplexity. ¿Cuál es el problema de las citas de Perplexity? Que no son académicas. Es decir, me puede estar referenciando un blog, Wikipedia o una página de dudosa calidad. Es decir, si yo tengo un blog y en el blog me dedico a decir que la educación es malísima, que la educación genera crimen, porque genera también muchas expectativas, y me pongo a decir cosas totalmente falsas que yo creo y empiezo a generar mucho contenido, puedo ser referenciado en Perplexity porque estoy generando, digamos, un contenido. Para eso existen otra serie de herramientas de inteligencia artificial que son concretamente basadas en investigaciones científicas. Esta es una de ellas. Si queréis, otra vez, iros al navegador, por favor, y le ponéis Consensus, se llama así, consensus.app. Consensus.app. Consensus es una herramienta de inteligencia artificial que solamente ha sido entrenada con artículos científicos. Es decir, que si yo he publicado algo en mi blog o en El País, lo siento, pero no voy a salir. ¿Vale? Es decir, él solamente me va a contestar mi pregunta referenciando artículos que hayan sido publicados en revistas científicas y concretamente revistas que estén indexadas. Es decir, si yo tengo una revista Los Amigos de mi barrio y la digo que es académica, no estoy indexado, no voy a salir aquí. ¿Vale? Entonces está, digamos, solamente ha sido entrenada con investigación científica, entendiendo por científica, publicada en revistas, ni siquiera en libros. Vamos a hacerle una pregunta, solo le podéis hacer una pregunta, si queréis hacerle dos, os va a pedir que os registréis, no hay que pagar, tiene obviamente una parte premium, pero yo la utilizo y no hace falta pagar la parte premium, ya la parte gratuita es muy buena. Vamos a hacer una pregunta. ¿Funciona mejor Consensus en inglés? Por tanto, podéis, por favor, hacerle una pregunta en inglés. Por ejemplo, podemos hacer la misma. What are the effects of educational level on crime? What is the effect of educational level on crime? ¿Pasa algo si se le hago la pregunta en castellano? Sí, la única diferencia es que seguramente os va a referenciar más artículos en castellano, ¿vale? Y que como obviamente hay más publicado en inglés, si se lo haces en inglés, la calidad de la respuesta es mejor. Bueno, Consensus lo que os va a generar, aquí tenéis un botoncito que se llama sintetizar. En ese botoncito, si lo activáis, si no viene ya activado, lo que va a generar es un párrafo contestando vuestra pregunta e incorporando citas bibliográficas. Pero en este caso ya son citas bibliográficas de artículos científicos. Ya no hay ni Wikipedia, ni blogs, ni nada de eso. Además de generarte ese texto, ese pequeño párrafo, que en realidad no es lo útil de Consensus, Consensus te empieza a listar, aquí podréis ver más para abajo, una lista completa de artículos, donde te dice incluso la revista, el número de citas y el año, que él te dice que te ayuden a responder tu pregunta. ¿Qué diferencia tiene Consensus y otras herramientas de inteligencia artificial con Google Académico, por ejemplo? En Google Académico yo también le puedo hacer una búsqueda y pedirle Educational Level y Crime. La diferencia principal es que Google Académico funciona mucho por palabras claves. Si yo en mi investigación no utilicé la palabra nivel educativo, ni educación, y utilicé mucho la palabra formación, no voy a aparecer en Google Académico de los primeros. Quizá aparezco en la página 25 y nadie me va a citar porque estoy en la página 25. Bueno, pero si mi artículo que utilizó nivel de formación ayuda a contestar la pregunta de investigación, porque también iba sobre nivel de formación y crimen, entonces sí voy a aparecer aquí. Porque esta inteligencia artificial lo que busca es responder tu pregunta de investigación a partir de
estudios científicos que existan, ¿vale? Es decir, no se basa tanto en la palabra clave. No es el único consensus, hay varios. Hay uno, bueno, no lo tengo aquí, hay uno que se llama Insightful. Después os lo muestro si puedo, porque lo tengo cerca en la presentación, pero mucho más abajo. Después, cuando le envié la presentación a Maya y la distribuí, os envié un pequeño tutorial. Insightful es una herramienta de inteligencia artificial que tú le das artículos, es decir, le das el DOI del artículo, es decir, o el título del artículo, y él lo que hace es un análisis bibliométrico. Es decir, te hace un análisis de la bibliografía de esos artículos. Entonces, si todos los artículos que tú le das tienen una serie de referencias bibliográficas en común, por ejemplo, todos citan a la profesora Maya, por ejemplo, entonces, ¿qué es lo que hace esa inteligencia artificial? Busca otros artículos que también hayan referenciado, es decir, citado bibliografía de los artículos que tú le has dado. Y entonces te empieza a clasificar y decirte, digamos, muy directamente qué es lo que te deberías leer, porque te clasifica artículos más recientes que no sobre el tema, porque no se basa en la palabra clave, sino en bibliografía similar. Otra columna te la crea con artículos digamos de autores top, él le llama autores top, autores muy citados, es decir, otros artículos de autores que tienen altos número de citas y, digamos, te ayuda a hacer una revisión de literatura. No te genera ningún texto, es decir, no te responde como Perplexity o como Consensus, sino lo que te da son las referencias bibliográficas a partir de una serie de artículos que tú le das como input. Es decir, tú le dices, este es mi tema, pero no le das el tema en palabras, sino le das el tema en artículos. Él hace un análisis de la bibliografía de todos esos artículos y con su gran base de datos de revistas indexadas empieza a generarte qué te deberías leer. ¿Vale? Y bueno, y así hay muchos otros. Hay otro que se llama SciSpace, que tampoco lo tengo aquí, pero SciSpace tiene, digamos, una cosa bastante... Cambiaron, tenían un título, lo que pasa es que lo han, digamos, un eslogan, lo que pasa es que lo han cambiado. Y el eslogan era leemos por ti. Es decir, tú le subes un PDF de un artículo científico y ¿qué es lo que hace SciSpace? Así se llama la web. SciSpace lo que hace es que tú puedes chatear con el PDF. Pero está especialmente diseñado para artículos científicos. Eso quiere decir que yo le puedo estar diciéndole qué método utilizó, cuáles fueron las teorías, ¿vale? Es decir, preguntas un poquito más allá de las conclusiones y las contribuciones, que suelen estar, digamos, en el abstract. Pero yo le puedo hacer preguntas más específicas y SciSpace es capaz de responderme, ¿vale? Es decir, son herramientas de inteligencia artificial, ya que la inteligencia artificial, especialmente la de hoy en día, incluido esta inteligencia artificial generativa como ChatGPT y otras más, no solamente escriben, sino son capaces de leer todos los PDFs o archivos que tú les subas y responderte a partir de esos PDFs o archivos que tú le has subido. Entonces, digamos que podríamos decir que automatizan o te ayudan o te asisten en el proceso de una revisión de literatura o de la lectura de lo que sea, ¿vale? Cambiamos de función, digamos, y en análisis de datos. He hablado mucho sobre revisión de literatura, leer, archivos. Bueno, hay el mismo ChatGPT tiene una serie de lo que se llaman GPTs, que son como pequeñas aplicaciones, y son capaces de analizar datos. Ejemplo, yo le he dado aquí, ahora se va a poner en la pantalla, una captura de pantalla de un análisis de regresión. Simplemente le he puesto una captura de pantalla de un análisis de regresión, ¿vale? Solamente una imagen, y le he puesto un texto abajo que le digo, interpreta la tabla, ¿vale? Es decir, le doy una información estadística y en imagen, ¿vale? ¿Y qué es lo que hace ChatGPT, concretamente esta aplicación que se llama Data Interpretation? Me comienza a interpretar la tabla. Es decir, me comienza a decir cuánto es la R cuadrado, qué significa que esa R cuadrado sea de 0,01, cuáles son los coeficientes beta, hay una relación positiva o negativa, es decir, me empieza a interpretarla. Lo he probado con regresión, lo he probado con análisis de clúster, lo he probado con cualquier tipo de análisis estadístico y lo hace muy bien, ¿vale? ¿Se equivoca alguna vez? Sí, una vez detecté que se había equivocado porque decía que a más una variable menos la otra y era diferente. Pero ese es el único fallo una vez que le encontré de las 25 veces que le he probado. Solamente se equivocó una vez
yo sé que la inteligencia artificial muchas veces nosotros tenemos la expectativa de que sea perfecta. Perfecta no es, los humanos tampoco somos perfectos, pero digamos, es una herramienta que me puede asistir en clases de análisis de datos, es decir, ¿puedo yo a los estudiantes mostrarles ese tipo de herramientas? Pues hay mucha polémica. Yo soy profesor de análisis de datos, de técnicas cuantitativas, y yo utilizo mucho la inteligencia artificial en las clases, y este año que la he utilizado mucho, he avanzado mucho más. ¿Por qué? Porque pierdo menos tiempo con el software. Es decir, el estudiante se concentra mucho más en entenderlo y en interpretar los resultados y menos en aprender el software, el programa informático, al que antes le dedicábamos mucho tiempo a abrir, cerrar. Los que utilicéis R sabéis que el lenguaje de programación es complicado. Uséis Stata también, porque hay algunas cosas que en Stata las necesitas hacer con programación, o el que sea. La inversión de tiempo y de energía del estudiante en el software es muy alto. Incluso el mismo ChatGPT, y sobre todo los que tengáis, no hace falta que tengáis el de pago, el de los 20 euros al mes, ahora mismo ChatGPT en la última actualización, tú le puedes subir archivos de Excel y le puedes pedir que te haga el análisis. ¿Vale? Ejemplo, ¿vale? Para que no penséis que es irreal. Le he subido aquí, espera que os lo voy a mostrar con el enlace, que creo que se ve mejor. Bueno, no, mejor no lo toco porque como estamos en Zoom, el enlace este es simplemente para verlo directamente en SPSS. Le he subido una base de datos en Excel, es una encuesta mundial de valores, son 1.200 casos y 200 variables. Y le he pedido en texto, no en código, no en ninguna función, le he pedido en texto, como podéis ver aquí, hace un análisis de regresión lineal múltiple con la variable dependiente 240, que es la ideología, y le digo yo cómo está organizada, el 1 es izquierda, el 10 es derecha, y las variables independientes, sexo, edad, nivel de ingresos. Preséntame los resultados, incluso le digo, hazlos en formato tabla y coméntamelos, ¿vale? Y como podéis ver aquí abajo, es una captura de pantalla del resultado, me responde con la tabla, tal como se la pedí, ¿vale? No con todo lo que me da Stata, o no con todo lo que me da SPSS u otros, sino solamente con lo que yo le he pedido, y aquí me lo está explicando y además me lo explica en términos sencillos. ¿Por qué en términos sencillos? Porque yo le dije aquí, comenta los resultados en términos simples, es decir, hazlo entendible para todo el mundo. Te responde. Lo he probado con diferentes tipos de análisis estadísticos y lo hace, ¿vale? Es decir, es capaz de procesar información y hacerla. Fijaos que ha adaptado su comentario, digamos, a lo que yo le pedía. Es decir, yo le podría haber dicho, en lugar de coméntamelo en términos simples, coméntamelo en un lenguaje académico para publicarlo en inglés en el American Journal of whatever. ¿Vale? De esa manera, el output que me va a dar es una respuesta mucho más personalizada a los intereses. ¿Que no lo quiero utilizar para eso y lo quiero utilizar para que el estudiante sea capaz de entenderlo? Pues en vez de ponerle términos simples, podría haberle puesto respóndemelo en términos que sea comprensible para estudiantes de 19 años sin ningún antecedente estadístico. Es decir, adapta el conocimiento, ¿vale? Y adapta su respuesta al interés personalizado de cada uno. Lo he comprobado. Confía que lo he comprobado. ¿Se ha equivocado alguna vez? Sí, se ha equivocado alguna vez, pero lo he comprobado con Stata, lo he comprobado con SPSS y los números, los coeficientes son idénticos. ¿Cuándo no funciona? Es decir, ¿cuándo no me funcionó? Cuando la base de datos era muy grande. Cuando yo en lugar de ponerle 1.200 casos, es decir, 1.200 filas, habían 180.000 filas, porque estábamos analizando todos los países, ¿vale? No me respondía. Me decía, no puedo procesarlo, hay un error, no sé cuánto. Entonces, ahí no me funciona. ¿Para qué otra función tiene? Es decir, solamente para que te haga la revisión. Los que trabajéis en investigación con análisis de datos, hay una tarea que es horrible, que es la limpieza de los datos. Limpieza de los datos quiere decir que muchas veces nosotros nos descargamos bases de datos, a veces del INE, de la web del Ministerio de Trabajo, y hay muchísimos casos perdidos, vacíos, columnas así. Yo le he pedido que me limpie bases de datos, obviamente tú lo tienes que ir guiando, es decir, identifícame cuáles son los casos perdidos, elimíname tal columna, y él va trabajando con el Excel, ¿vale? Y respondiéndome y dándome después incluso el Excel, ¿vale?
¿Qué es lo que hay detrás? Detrás no hay un robot haciendo todo esto, ¿vale? Y manejando Stata, SPSS, no. Lo que hay es Python. Es decir, lo que hace ChatGPT es que el texto que tú le das en palabras normales, en castellano, él lo transforma en código Python. Lo transforma en código Python, que es este lenguaje de programación, y ahí hace el análisis, y el análisis que obtiene de Python te lo entrega tal como se lo has pedido, ya sea en una tabla, ya sea en términos sencillos o ya sea como tú quieras. Es capaz de hacer análisis cualitativo, es decir, puede analizar discursos, texto, sí, pero no perfecto, ¿vale? Como podéis ver, todos estos son estudios, son todos muy recientes porque se empieza a implementar, donde utilizan el método deductivo, quiere decir método deductivo, donde tú a partir de una serie de categorías o teoría analizas un texto. Es decir, se ha probado en darle diferentes discursos y decirle, por ejemplo, no es el concretamente esto, pero para que lo entendamos, identifícame si este texto está enfatizando, por ejemplo, más valores de izquierda o valores de derecha. Los valores de izquierda son tal, tal y tal y tal, esa orden se la das tú. Los valores de derecha son tal, tal y tal y tal, y él procesa esa información y te responde. Es, digamos, una manera de codificar texto, digamos, o cualitativo. ¿Funciona perfectamente? Obviamente no, pero es que tampoco funciona perfectamente cuando lo hacen dos investigadores por separado, porque lo que entiendo yo de derechas quizá no es lo mismo que entiende mi amigo, incluso que ha sido formado por la misma manera, entonces todo tiene su, digamos, su nivel de confiabilidad. Bueno, vamos avanzando antes un gran peligro de ChatGPT y de la inteligencia artificial. Le he pedido a ChatGPT que me cree una base de datos, ¿vale?, con 1200 casos, con tantas variables, pero le estoy diciendo ahora que me cree esos datos simulando que hay una relación significativa entre dos variables. Es totalmente en contra de lo que es en la realidad. Es decir, la orden que yo le doy aquí hace un análisis, o sea, créame la base de datos, no me hagas la regresión, sino créame los datos para que después yo haga o tú hagas una regresión y en la regresión, por ejemplo, las mujeres se muestren como más tolerantes respecto a la prostitución, que es totalmente contrario a cómo son los datos recogidos en la realidad. Y además le digo que haya relación también con ingresos. A más ingresos, demuéstrame que genere más tolerancia con la prostitución. Entrégame la base de datos en Excel, ni siquiera se lo digo por favor, ¿vale? Y aquí está la base de datos, ¿vale? Aquí me generó, podéis ver un enlace, descargar la base de datos, aquí me generó, esta es una captura de pantalla de la base de datos de Excel, lo comprobé, ¿vale? Es decir, hice después, concretamente lo hice en SPSS, hice el análisis de regresión y me da tal cual como yo lo pedí, ¿vale? Incluso, y ojo, y esto es respecto a todos los temas que tienen que ver con investigación, me generó una regresión con un R cuadrado del 70%, que en ciencias sociales se considera muy alto, porque normalmente en ciencias sociales suelen ser R cuadrados del 20, del 30%. Entonces en la siguiente orden yo le pedí, bájame el R cuadrado. Y me volvió a generar la base de datos con varias columnas, es decir, cada una con las variables, para demostrar una realidad totalmente simulada, ¿vale? ¿Por qué lo pongo esto? Por el peligro que tiene también ChatGPT de generar datos, ya no estamos hablando de un texto, sino generar datos que puedan ser no solamente falsos, sino que puedan ser pasados como reales. Es decir, yo por ejemplo soy editor de una revista científica y la revista científica últimamente está con el tema de la ciencia abierta, muy de moda, y digamos comparte los datos, porque cuando compartes los datos tanto los evaluadores como los editores como futuros lectores pueden descargar esa base de datos y comprobar si lo que tú hiciste es así. Bueno, ahora mismo lo pueden comprobar, pero puede que estén comprobando una realidad totalmente simulada e inventada, ¿vale? Y eso es uno de los peligros que tiene la generación, digamos, de la inteligencia artificial, que te puede generar no solamente un texto, sino que te puede generar incluso datos de una realidad totalmente simulada. ¿Por qué os ponía este ejemplo? Tiene que ver ahora vamos a ligarlo con el tema de la docencia. Tiene que ver con un peligro en principal que tiene que ver con que esto es un filósofo que señala que puede llegar un momento en que no confiemos en nadie. Es decir, a mí me ha pasado, creo que nos pasó en la última conferencia que estuvimos, que hay un estudiante que dijo, yo entregué mi trabajo
y el profesor me dijo que es de ChatGPT. Y yo juro que no es de ChatGPT. ¿Vale? Es decir, el profesor ya no confía en el estudiante, obviamente ya no confiamos tampoco en las noticias, quizá en un futuro próximo ya no confiaremos ni en los datos, ¿vale? Muchas veces pedimos datos y no los datos. Y esto tiene un peligro principal que tiene que ver con la docencia, porque estos son dos estudios, uno es de España y otro es del Reino Unido. Se le preguntaron a la población normal en qué grado confía en estas profesiones. Dígame si confía mucho, poco o nada. Como puedes ver, las personas en los que más confían son en las enfermeras y en los médicos, pero en tercer lugar o en cuarto lugar confían todavía mucho en los profesores. Es decir, la confianza que tiene el estudiante, aunque el profesor no se está inventando la realidad ni el conocimiento, ahora mismo es alta. Es decir, hay una cierta confianza en el profesor. ¿Qué pasará en un futuro si esta relación de confianza se pierde? Porque ya confiar en los periodistas, como podéis ver aquí, la gente no confía. En los políticos, casi que menos todavía. Entonces puede llegar un momento en que ya no confiemos, ni yo confíe en que el estudiante me ha entregado un trabajo suyo, ni él confíe en decir, pero esta clase que estás haciendo la has hecho por ChatGPT, porque a mí no me sale lo mismo. Yo le he preguntado a la inteligencia artificial y me dice otra cosa diferente a la tuya. Perplexity me dice una cosa y tú me estás diciendo otra. Entonces es uno de los peligros asociados a el aumento de la inteligencia artificial. Para ir concluyendo, al principio de la sesión os he preguntado si usabais ChatGPT y más o menos la conclusión es que sí usáis ChatGPT, pero no os fiáis de que os revise un artículo científico, ¿vale? No confiáis todavía mucho en ChatGPT. Bueno, si ahora mismo os pido que le preguntemos lo mismo a ChatGPT, es decir, ¿qué opinan los profesores de la Universidad de Valencia sobre la inteligencia artificial? ChatGPT me va a responder. O si yo le pregunto a Perplexity, ¿qué opinan los profesores sobre la implementación de ChatGPT en el proceso de revisión por pares? Me va a responder. Pero va a ser totalmente falso. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial, por mucho que siga avanzando, no viene a la Universidad de Valencia, no es capaz de preguntar nada, porque, digamos, entre comillas, no pisa la calle. Es decir, es una inteligencia artificial muy buena en generar texto, revisar literatura, ayudarme a analizar los datos, pero no es todavía una inteligencia artificial ni ahora, ni seguramente en 3 o 4 años más, capaz de venir al campo, preguntar, recolectar datos, ya sea en una empresa, en una organización o donde sea, y sobre todo un proceso que también implica mucho en interpretar esa información. ¿Por qué interpreto yo, Julián Cárdenas, que no confiáis mucho en la inteligencia artificial? Quizá por la pregunta segunda que os hice, porque no la usáis mucho en las clases. Si quizá la usáis más en las clases, veríais que es muy capaz de hacer muchas cosas, digamos, pero es una interpretación mía. ¿Y mía por qué? Pues porque también soy profesor, porque también soy de la Universidad de Valencia y porque conozco esta realidad. Yo le puedo pedir a la inteligencia artificial que me interprete algo, me va a generar un texto mejor escrito que el que podría escribir yo, pero no va a ser un texto basado, digamos, en la interpretación de pisar el terreno y hablar con la gente y sacar una conclusión. Todo esto, ¿por qué os lo pongo? Con esto sí que voy a ir concluyendo. Este es un estudio de Benjamin Bloom. Benjamin Bloom en educación es como Cristiano Ronaldo, es un top así, y es del año 1984, ¿eh? No es un estudio reciente. Benjamin Bloom lo que hizo es separar a los estudiantes en 3 grupos y a cada grupo le dio un tipo de educación diferente. Hay un grupo al que le dio lo que se conoce como una clase convencional. El profesor llega y da su clase. Y ni siquiera ¿hay alguna pregunta? No. Es clase magistral pura, es el método, digamos, más convencional. Al otro grupo le dio lo que se llama el Mastery Learning, que es un tipo de enseñanza donde el profesor explica, da su clase magistral, pero va haciendo evaluaciones periódicas para ver si el estudiante está aprendiendo o no. Es decir, digamos, digamos como en las clases más de hoy en día, hacemos prácticas, el estudiante participa, ese es el Mastery Learning. Y el último grupo el último grupo que separó, no venían a clase los estudiantes. Todos tenían un profesor particular, un tutor. Es decir, ella tenía un tutor, él tenía un tutor, él tenía un tutor. Cada uno tenía un tutor particular. Posteriormente, al final del cuatrimestre, evaluó y dijo, a ver, ¿quién ha aprendido más? ¿Vale? Hizo una serie de pruebas, de exámenes, y como podéis ver aquí, el grupo que en promedio
tenía más baja puntuación es el grupo de las clases convencionales, es decir, la clase magistral. El Mastery Learning le fue mejor. Aquí. Vale, aquí está el promedio, digamos. Y los que tuvieron un tutor, es decir, no fueron a clase y tuvieron un profesor particular, son los que mejor puntuación tuvieron. ¿Vale? Pero hay otro hallazgo importante, podéis verlo aquí en el gráfico. Los que fueron con tutor, ¿vale? Es decir, no fueron a clase y tuvieron un profesor particular, hubo menos diferencia entre los buenos estudiantes y los malos estudiantes, o los menos buenos, ¿vale? Es donde la brecha fue menor. ¿Por qué? Porque los menores, digamos, los que peor nota sacaron notable, y los que mejor nota sacaron excelente. Hay dos conclusiones muy interesantes de esto. La primera conclusión es: hay un 20% de estudiantes que no importa el tipo de clases que sean. ¿Vale? Hay un 20% que veis aquí, que no importa si es Mastery, magistral, con tutor, con ChatGPT, sin ChatGPT, con práctica, sin práctica, ese 20% siempre le va a ir bien. Pero hay un 80% de la clase que le afecta mucho el tipo de enseñanza. Y la conclusión o el hallazgo que él encontró es decir, cuando nosotros tenemos un profesor particular, podemos, los estudiantes menos buenos, los estudiantes medios, pueden ser muy buenos o buenos. ¿Vale? Obviamente, si yo le planteo al rector, oiga, necesitamos unos profesores particulares, uno para cada estudiante, me va a decir, pues, no hay dinero, ¿vale? No hay recursos para ordenadores, menos van a haber para tus ideas, ¿vale? Ese tutor, ese profesor particular es ChatGPT, ¿vale? Y os lo pongo con un ejemplo que yo utilizo mucho en mis clases, y es que nosotros en clase yo les digo, abrid ChatGPT, pero no les pido, haz un ensayo, haz esto o haz lo otro, sino le digo, voy a explicar la regresión, ¿vale? Preguntadle a ChatGPT qué es la regresión, ¿vale? Pero pedirle que os lo explique en términos sencillos y con un ejemplo o una analogía de algo que a ti te guste. Ejemplo, yo le he puesto aquí, explícame la R cuadrado con un ejemplo del fútbol. ¿Pero por qué por el fútbol? Porque a mí me gusta el fútbol. Entonces, a mí cuando me explican algo con algo que yo ya sé o algo que me gusta mucho, mi cerebro lo conecta y lo relaciona con conocimiento previo que ya tengo. Entonces, la capacidad de retener y sobre todo de entender eso nuevo es mayor, porque lo estoy relacionando con algo que ya conozco. Entonces, como podéis ver aquí, él me responde, ChatGPT siempre responde, y me dice que la R cuadrado puede ser una manera de ver la cantidad de goles, y si eso está explicado o no está explicado con una serie de variables, y yo le podría seguir preguntando y preguntando hasta que yo lo entienda. Y se lo podría hacer en castellano, en inglés, en valenciano, en el idioma que quiera, personalizado, a las 3 de la mañana, y así como el profesor, si tú te escribe y dice el estudiante, pues si me está preguntando lo mismo que ya he explicado en clase, no tengo ganas de responderle, las tutorías, no sé cuánto, ChatGPT puede funcionar como un tutor o un profesor particular que ayude al estudiante a entender conceptos altamente complejos. Yo que enseño análisis de datos, hay conceptos como los grados de libertad, por ejemplo, un concepto estadístico muy complejo, muy complicado de entender. O sea, hasta a mí me cuesta entenderlo, cómo yo se lo transmito, no solamente la importancia, sino qué significa. Bueno, ChatGPT personaliza todo eso porque como ser un modelo de lenguaje es capaz de generarte respuestas adaptadas al interés y al nivel de los estudiantes. Nosotros tenemos en nuestras clases personas de diferentes niveles y hay una cosa muy mala a hacer que es bajar el nivel. Si yo bajo el nivel porque hay una parte de la clase, quizá un tercio que no me entiende, el problema es que voy a perjudicar a la parte que va más avanzada. Bueno, con esto, digamos, es cómo yo utilizo ChatGPT para que el estudiante pueda entender y comprender cosas, ¿vale? Y este es un ejemplo solamente, pero puede ser ese mismo que os he comentado anteriormente, usar ChatGPT para el análisis de datos y, digamos, no prestarle tanta atención al aprendizaje del software y mucho más a la interpretación. Y, como hemos visto anteriormente, sirve el análisis, sirve la inteligencia artificial incluso para pensar de manera más creativa. Yo le puedo pedir al estudiante, por favor, sé innovador, sé creativo. Pero claro, el estudiante puede que no haya ido a un colegio donde se le fomentó la innovación ni la creatividad. Puede que haya ido a un colegio donde se le fomentó mucho el orden, la disciplina y la memoria. Entonces, estas herramientas muchas veces ayudan, digamos, a generar o a avanzar en conocimientos que no tenemos tan avanzados todos. Bueno, simplemente, os dejo aquí mi email. En la página web hay varios tutoriales de muchas de las inteligencias o de las herramientas que os he comentado anteriormente.
Y también os dejo el contacto por si algún día en un futuro me decís, oye, estoy aplicando en la inteligencia artificial, ¿conoces algo de esta herramienta o conoces algún ejemplo de estrategia que se puede implementar? Con toda la confianza me escribís y lo comentamos, porque hay una cosa que es que estamos todos igual. O sea, no os preocupéis de decir, es que no sé cómo avanzar, estamos todos igual, porque la inteligencia artificial es nueva. Y también es una oportunidad, porque digamos, todos hemos empezado al mismo tiempo. Es decir, no es que en Harvard vayan más avanzados, o en la UPC, o en la UPV, digo, vayan más avanzados, porque no sé cuándo. No, todos hemos empezado igual, tenemos ahora mismo una oportunidad, digamos, de avanzar en el uso. Muchas gracias. Muchas gracias, Julián, por tu interesante, motivadora y novedosa charla, por darnos la oportunidad de conocer nuevas herramientas, nuevos modos de afrontar este reto de inteligencia artificial. Vamos a dar paso a las preguntas. Vale, primera. Bueno, muchas gracias por la charla. La verdad es que crea un poco de estrés porque te ves así como rezagada y que hay que atender a muchas cosas, pero bueno, efectivamente, digamos que esta inteligencia artificial es un avance, unas potencialidades, tanto para la investigación como para la educación. Ha señalado algunas limitaciones, como el que se nutra de páginas dudosas, fake news y demás. Pero también otra limitación importante es que, claro, se nutre al final de todo lo que está publicado, que también hay muchas cosas no publicadas o, como has dicho tú, en libros, en manuales, por ejemplo, que es información muy valiosa y a lo mejor no lo recoge. Pero en cualquier caso, toda la información de repositorios, toda la información que hay en Internet está llena de sesgos que se han ido acumulando con el tiempo y que, claro, eso también distorsionan mucho el output final que te dé la inteligencia artificial. Por ejemplo, has mencionado la aplicación de las citas que te lleva al más citado. Sabemos que hay gente con índices H estratosféricos que humanamente eso es imposible, no me creo que eso sea real. Entonces, es como retroalimentar unas dinámicas hiperproductivas y de unos modelos muy estandarizados. Por ejemplo, cuando has preguntado, ¿os fiaríais de que revisara un artículo vuestro? Me fío de que lo revise, pero claro, respondiendo a las pautas estandarizadas que existen, y todo aquello que se va 1 milímetro de ahí igual me dice que no se ajusta. Entonces, un poco creo que existen también esas limitaciones de ir reproduciendo más de lo mismo, de alguna forma. Si me equivoco. ¿Cómo te llamas, perdona? María. María, yo soy muy partidario de que no podemos quedarnos con el output que nos da la inteligencia artificial, es decir, el resultado o el primer resultado que nos da. Y nosotros somos personas humanas y especialmente a nivel universitario tenemos un grado de conocimiento alto, digamos, para poder juzgarlo. Entonces, ¿puede la inteligencia artificial reproducir los sesgos actuales que hay, es decir, tanto en investigación como en color de la piel, como en realidades? Sí. La inteligencia artificial, aunque no lo parezca, las empresas tecnológicas trabajan mucho para que no sea así, porque han habido mucha polémica con imágenes generadas por Google, con la inteligencia artificial con Google, cuando le pedían, genérame un criminal, y siempre generaba una persona negra, por ejemplo. Entonces, claro, ellos trabajan mucho para evitar que esos sesgos. Hay que tener en cuenta que todas las empresas tecnológicas ahora mismo lo que quieren es que uses la inteligencia artificial y sobre todo se están legitimando.
Es decir, quieren crear, digamos, una realidad donde nosotros la usemos. Si nosotros la usamos y vemos que nos responde de manera sesgada, que todo es inventado, como la gran crítica que le han hecho a ChatGPT, que muchas veces inventa cosas, claro, ahora la han mejorado mucho, la ponen a disposición, digamos, entre comillas, de manera gratuita, pero es porque ellos se están legitimando. Entonces también las empresas tecnológicas trabajan mucho para evitar que ocurran esos sesgos. Bueno. Así, ahora se oye, ¿no? Nada, muchísimas gracias por la charla y por asustarnos a todos un poco. Bueno, ya estábamos un poco asustados, pero bueno, esto es lo que hay y ya está. Solamente me ha gustado el último gráfico que has puesto del año 80 y... ¿Cuánto has dicho? Vale, cuando has dicho lo de el grupo que tenía tutor personal, ¿y eso no nos lleva a deducir que cuantos menos alumnos en clase mejor? Yo creo que en parte eso es. Y desde luego lo que tú dices del ChatGPT como tutor está muy bien, lo que pasa es que eso también requiere un esfuerzo del alumno que de alguna manera lo tiene que hacer. Quiero decir, yo creo que no le va a quitar el esfuerzo del aprendizaje autónomo, que eso lo haga por medio de tutor, lo haga por medio del profesor en clase, por medio del chat GPT o de cualquier otra inteligencia artificial, pues lo va a tener que hacer de todas maneras, lo cual está bien, ¿eh? Quiero decir que está bien como herramienta, la tienen que utilizar, la van a utilizar y está muy bien. Y todavía nos queda mucho para que esa herramienta sea perfecta, probablemente no lo será nunca, pero será suficiente con que la sepamos manejar de manera lo suficientemente bien como para poder distinguir qué es lo que está haciendo bien y qué es lo que no está haciendo mal. Porque es lo que le comentaba antes a uno de los profesores que ha hecho una ponencia, que probablemente aprenderá de lo bueno y lo malo de nosotros. Entonces, claro que tendremos que saber delimitar ahí la paja del trigo, ¿no? Bueno, no, redondeando lo que dice ella, o complementando, es decir, la idea de que el alumno pueda tener como tutor personalizado el ChatGPT en todas las asignaturas y que de alguna manera se las tenga que preparar, yo, como idea está bien, pero en la práctica no tengo claro, quiero decir, una de las cosas que nos vendieron con Bolonia es que el alumno iba a trabajar más. Y creo que todos los que estamos aquí estamos en la línea, o muchos, de que lo que estamos trabajando más somos los profesores. Para preparar un nuevo material, para hacerlo más agradable, para hacerlo más... Entonces, bien, esto a lo mejor para una asignatura, o coges un grupo en el que vas a hacer un experimento y los pones a trabajar, puede funcionar. Ahora, como método general para todo el alumnado que tenemos, bueno, como un apoyo sí, pero tal. Y luego una cosa que sí, a mí sí me ha asustado, es decir, porque yo siempre pienso que las herramientas, al final, la posible mala utilización que tienen es muy peligrosa. Y entonces lo de los datos, que a mí no se me había ocurrido, me ha dejado totalmente... Lo de los datos es complicado responder, ¿vale? Porque a mí incluso me han respondido, bueno, ¿y qué tenemos que hacer las revistas científicas para controlar que los datos sean reales? Y claro, no hay una respuesta que sea completamente viable y que mantenga también la parte equitativa, es decir, que no solamente puedan publicar gente que demuestre o que esté en una universidad que es capaz de comprar bases de datos, porque yo puedo tener o pertenecer a una universidad de menor tamaño, menor presupuesto, y yo crearme mis datos en un pequeño pueblo, y significa eso que ya no voy a poder acceder. Entonces no hay una respuesta única a cómo gestionar la capacidad de generar datos simulados y mostrar una realidad. Respecto a lo del tutor, bueno, varias cosas. Comparto la idea de que cada asignatura es un mundo. No hay una pauta general. No hay un libro que te diga haz esto con ChatGPT y tu clase será perfecta, tus estudiantes aprenderán, tú tendrás más tiempo libre para investigar. No existe, porque cada asignatura es un mundo. Pero, como le comentaba anteriormente a un compañero, no hay nadie que sepa más de tu asignatura que el propio profesor. Entonces, cómo poder utilizar ChatGPT en esa asignatura es una invitación a los profesores. Y es una invitación de decirle, no le tengamos miedo, porque ChatGPT te capacita, como hemos visto anteriormente,
para ser más creativo, para razonar, para generar productos de más calidad, para analizar datos. Entonces no le quitemos ese poder o esa capacidad al estudiante, porque lo que podemos en cambio hacer es subir el nivel. Yo ya no le pido a los estudiantes que me sepan hacer un análisis de clase y me lo sepan interpretar. Como eso ya está un poco facilitado por la máquina, ahora yo le pido muchas más cosas. Entonces, el uso de la inteligencia artificial en las aulas lo que te puede capacitar es a aumentar el nivel de exigencia. Es decir, nunca bajar el nivel de exigencia o nunca bajar el nivel de aprendizaje, sino subirlo. Porque ahora ellos tienen una máquina que les permite hacer muchas más cosas que antes. Y, obviamente, ¿es un tutor particular para todo? No, para todo no. Por ejemplo, ¿puedo yo aprender alemán solo con ChatGPT? No. Pero si yo tengo un nivel suficiente de alemán, me permite, por ejemplo, mejorar mi nivel de alemán, preguntarle cosas que solo le podría preguntar a una persona residente en Alemania, sí, porque él tiene un conocimiento incluso mucho más allá que pueda tener un profesor de academia sobre alemán o sobre el idioma que sea. Entonces, no le quitemos el arma, digamos, al estudiante, tampoco se la dejemos totalmente libre, digamos, y él es el profesor el que tiene que ir guiando para también saber y mostrar que, así como es un arma enormemente potente para la creatividad, el razonamiento y la innovación, también es un arma peligrosa para generar cosas falsas. Entonces, esas cosas también el estudiante las tiene que percibir, conocer y después saber manejar. Gracias, Julián, por la conferencia. Yo tenía una pregunta en relación a... Bueno, es interesante que promovamos el uso, ¿no?, de la inteligencia artificial, el ChatGPT, pero nos interesa saber cuándo la usan. ¿Es posible hoy en día detectar el uso del ChatGPT por parte del alumnado? Y la segunda pregunta es un poco más sistémica, ¿no?, más general. Gran parte del conocimiento a nivel científico, ¿no?, está ubicado en plataformas, aunque estemos en el marco o avancemos hacia el Open Science, que siguen siendo de pago. Elsevier, Web of Science. ¿Cuál es la relación que tiene todo esto con esos sistemas? Y si puede ser el mecanismo que abra ese conocimiento o lo contrario. Muy interesante. Te respondo la primera idea. ¿Puedo yo saber si el estudiante está utilizando para el TFG, para un trabajo, ChatGPT u otra herramienta de inteligencia artificial? La primera respuesta es no. Es casi indetectable, porque hay maneras en que el estudiante o cualquier persona puede incluso pedirle al propio ChatGPT o a otras herramientas que generen el texto y que no sea detectable por las herramientas anti-IA, ¿vale? O los famosos paraphrase, esas páginas web que te parafrasean, ¿no? Hay una que funciona bastante bien, es decir, yo quiero al menos saber si yo le he pedido 2 párrafos y le he pedido que no lo use, quiero saber si lo está usando porque le he pedido 2 párrafos, no le he pedido 20. Hay una que se llama 0GPT, es una página web, es gratuita, 0 con Z, 0GPT. Tú le copias y le pegas el texto o le subes el archivo y le pides cuánto, en qué porcentaje es generado por ella. Aún así te recomiendo que no te fíes completamente de ella. ¿Por qué? Porque también genera falsos positivos. Las personas que, por ejemplo, yo escribo en inglés pero todavía pienso en castellano. Entonces escribo un inglés muy mecánico, sujeto, verbo, predicado, however, nevertheless, moreover. Entonces puede que me detecte que es generado por IA cuando en realidad es mío, pero es porque yo escribo de una manera no nativa, digamos. Y respecto a la segunda cuestión, sí, y le respondo muy directamente. Varias de las herramientas de revisión de literatura que usan inteligencia artificial revientan, digamos, revientan entre comillas, es decir, pueden acceder a artículos que no son Open Science. Y te resumen el texto, no puedes descargarte el PDF, ¿vale?, pero sí que te resumen el texto y te permiten acceder al conocimiento de un artículo que no es Open Science. Las Elsevier, por ejemplo, creo que la Universidad de Valencia no paga Elsevier, me parece. No, Elsevier sí, pero hay una que no paga porque es bastante costosa, me parece. ¿Se pueden acceder al conocimiento de esos artículos? Sí. ¿Vale? Y hay una enorme polémica porque obviamente ellos están pagando cuotas muy altas y estas herramientas están hackeando, digamos, este conocimiento. ¿Vale? Pero entramos en la discusión, es decir, es un conocimiento muchas veces
generado por proyectos de investigación públicos. Lo que seguramente lo conoces, la universidad, incluso la Universidad de Valencia lo promueve. Artículo que tú publicas en una revista que no es open science, el preprint y una parte tiene que ser en acceso abierto. Una pregunta. Bueno, como todo el mundo ha dicho, enhorabuena, nos estás, no sé si abriendo o cerrando los ojos exactamente, pero bueno. Te voy a hacer una pregunta que va relacionada, yo creo que más con política educativa y entraría en lo que formaría parte de tu experiencia y de tu docencia, en análisis de datos, ¿no? Porque al final, bueno, somos de ciencias sociales y acabamos todos trabajando con datos. Ya llevamos unos, diría yo, que aproximadamente entre 5, 7 o algo más años, donde los expertos en educación ya señalaban que la formación en herramientas computacionales, ¿no?, para los alumnos incluso de primaria, secundaria, robótica, que se está implantando, ¿no?, y ya la programación en educación ya secundaria, en R, en Python, ya enseñar a los jóvenes, ¿no?, a los jóvenes no, a los muy jóvenes, ¿no?, todas estas herramientas. Me planteo ahora si eso no ha sido prematuro, porque si ahora desde aquí, es decir, si ese tipo de análisis, que lo que tiene que ver con la programación, es capaz de hacértela estas herramientas, y que lo más interesante desde el punto de vista humano sea la interpretación de estos resultados y qué es lo que tú puedes hacer con ello, hasta qué punto a lo mejor se ha dado un salto en el vacío, ¿no? Porque esto, no sé, es más una reflexión que desde tu punto de vista. Sí, concuerdo con tu punto de vista. Ha habido una fiebre por el data analytics y por la idea de decir, tienes que aprender R, tienes que aprender Python, tienes que aprender a programar y a codificar, ¿vale? ¿Es ese conocimiento bienvenido? Sí. En general, todo conocimiento es bienvenido, y tener un nivel básico en Python, desde mi punto de vista, ¿es necesario en primaria y en secundaria? Sí. Pero, al mismo tiempo, ahora mismo hay una serie de herramientas de inteligencia artificial que codifican por ti. Codifican por ti significa que tú le pides algo en lenguaje natural, es decir, le pido algo en castellano, en mis palabras, y él es capaz de generarme un código. Obviamente la persona hoy en día, es decir, 2024, todavía tiene que ser capaz de juzgar ese código, porque lo puedo copiar, pegar en Python y decirme error. Tengo la opción de volver a ChatGPT y decirle, me ha dado error, ¿cuál es el problema? Pero incluso ahora hay una cosa que se llaman los AI agents, agentes de inteligencia artificial, que te evitan esto. Es decir, tú le das la orden de algo, es decir, por ejemplo, genérame una página web, y él te genera todo, el código de la página web. Le vas diciendo, quiero que tenga 2 ventanas en lugar de una, quiero que tenga un menú, quiero que al verle al móvil me aparezca un elefante volando, y solamente en ese lenguaje natural es capaz de generar ese código. Y estamos hablando de código de página web, que es todavía incluso más complicado. Entonces, claro, es muy prematuro a veces tomar decisiones de decirle, tenéis que estudiar esto, porque la tecnología avanza a unos pasos impredecibles. Entonces, a veces es mejor, digamos, no ser aventurero y no decir, esto va a pasar en el futuro esto, en el futuro nada, porque la tecnología, para los mismos diseñadores de tecnología, ha avanzado mucho más rápido de lo que ellos pensaban. Entonces, no estudiemos nada, pero digamos, sí, estudiemos cuanto más cosas mejor, cuantas más técnicas mejor, cuantos más códigos mejor, pero esta idea de que estudia esto y en el futuro serás millonario, pues, suena un poco, digamos, que te quieren vender algo. Pues muchísimas gracias. Nos hemos comido casi todo el break con las preguntas, pero creo que nos interesaba saber la opinión de Julián en algunas cosas. Nada, muchas gracias por venir, nos ha encantado la charla y nada, esperamos colaborar en otras situaciones. Ojalá. Y volver a Muchas gracias. Bueno, no vamos a hacer media hora de descanso, pero sí 15 minutos si tenemos ahí algún tentempié para que podáis reponer fuerzas, y esperamos que os quedéis a la última sesión, que espero que también os parezca interesante. Gracias.